De verdad que qué difícil es esto de grabar, pero bueno, aquí estamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Como ya habíamos platicado en mis redes sociales de que iba a subir una serie de videos tratando el tema de la discapacidad en México. Este tema que es un tanto complejo, y es complejo porque mucha gente no está acostumbrada a hablar sin tapujos de la discapacidad, de lo que es tener una discapacidad, a raíz de una dinámica que hice en mis redes sociales en la que dije yo que iba a hablar de lo que era ser hoy por hoy una persona con discapacidad en el año 2020. Y bueno, hubo una muy buena respuesta al preguntarles si tenían alguna duda, me lo hicieran saber en los comentarios. Entonces yo creo que sería buen inicio hablar de algunos conceptos generales que se deben saber. Y bueno, pues algunas veces la discapacidad está directamente relacionada con el cerebro, y para poder entender un poquito mejor mi discapacidad y muchas discapacidades, pues hay que hablar de la mente como una computadora. Una computadora es hardware y software. El hardware vendría siendo todo lo que es tangible en la computadora, como lo es el teclado, la pantalla, todo lo que es físico en la computadora, el mouse. El hardware sería el cerebro, el órgano que contiene la mente, que vendría siendo los programas de la computadora, que no lo podemos tocar, pero sabemos que ahí está. Entonces, el cerebro es la computadora, las partes que hacen que el software, o sea la mente, sea posible. Bueno, una vez explicado esto, ahora sí podemos empezar con las preguntas que me hicieron en mi Facebook y las cuales voy a contestar para todos ustedes. Y bueno, pues vamos con la pregunta número 1. ¿Cómo ha sido el trato de tu familia con respecto a tu discapacidad? De Jennifer Guerrero. Bueno, pues esto es algo muy particular en mi familia. No quiero decir que en todas las familias tengan que hacerlo iguales, porque pues las discapacidades son diferentes. Pero en mi caso, el trato de mi familia con respecto de mi discapacidad ha sido idóneo en muchas de las maneras, porque tengo 2 hermanos más chicos, yo soy el mayor de 3 hijos, y mis papás pues siempre trataron de igualarnos en todo siempre. Digamos que cada uno tenía sus roles y sus tareas desde siempre, desde toda la vida, aunque obviamente, lógicamente, cuando es uno niño, pues no hace lo que tiene que hacer como lo tiene que hacer, ¿no? Pero eso ya es más por la edad y no porque ellos hayan hecho alguna diferencia. En este caso, yo, por ejemplo, tengo mis tareas, mis labores dentro de la casa, que es, puede ser que este mes me toque, por decirlo así, la cocina, el quehacer de la cocina, y bueno, pues al otro mes le toca a otra persona, y así lo vamos manejando. En ese caso yo aplaudo la seguridad de mis padres, porque bueno, pues mi familia nunca me ha limitado en ese sentido, siendo conscientes de que hay cosas que por adaptaciones que le hacen falta a la casa, o por cuestiones que realmente mi capacidad no me lo permite, no puedo realizar, como por ejemplo trasladar un balde de agua hirviendo, cargar un tanque de gas de 20 kilos, no sé, cosas muy lógicas, ¿no? Pero dentro de todo lo demás, pues yo me hago cargo de aseo primeramente personal, en la casa, no sé, todo lo que puede ser más o menos normal, digamos, lo realizo con normalidad. También hay que entender, cuando se habla de discapacidad, a qué se refiere el término normal. Vamos a decir que lo normal es lo que sigue una regla. Dentro de una estadística, digamos que se miden a 100 personas, y lo normal sería lo que más se repite. En este caso hablo de lo normal al hablar de la gente que no tiene ninguna discapacidad de movimiento o de ningún otro tipo. Entonces esto es lo normal, para que se entienda correctamente a qué me refiero cuando digo normal. ¿Y por qué lo digo entre comillas? Pues porque todos somos diferentes, ¿no? Entonces esta norma nunca va a ser 100% rigurosa ni estricta. Pregunta número 2. ¿Tu discapacidad ha afectado tus relaciones amorosas? Bueno, pues esta pregunta también es muy
muy buena, es una muy buena pregunta que me hace Diana Mesa. Y bueno, pues digamos que en general en México es difícil. En México se tiene muy poca cultura acerca de lo que es la discapacidad, y esto se ve reflejado en la actitud de algunas personas, ¿no? Que piensan que a lo mejor la discapacidad es por razones que ni siquiera tienen que ver. Como por ejemplo, hay mucha gente que sigue pensando que las relaciones entre hermanos son la causa de la discapacidad, cosa que es completamente un error, cosa que es completamente errónea. En algunos casos sí causa algunos malestares físicos en el producto de esa relación, pero no siempre es regla que porque tus papás sean familiares vas a ser una persona con discapacidad. Entonces son este tipo de cosas que la gente desconoce realmente, cuáles son los motivos de la discapacidad y cuáles son las cosas que puedes y no puedes hacer. Entonces, en este entendido, muchas mujeres con respecto de mi discapacidad, como de muchas otras, no están enteradas de lo que significa tener una discapacidad, de lo que implica. Entonces, cuando conocen a alguien diferente, simplemente les causa pavor el no saber cómo tratarlo, y esto es normal y está bien. Pero por otro lado sé y estoy bien claro que todas las relaciones fallan en algún momento. Entonces yo digo que sí influye, pero no es del todo digamos, no es del todo factible que sea por una discapacidad, sino que también soy persona y como tú tengo muchísimos errores. Entonces hay que estar bien consciente de eso. Vamos con la tercera pregunta de mi amigo Paper Pedraza. Y bueno, pues él me pregunta ¿qué discapacidad tengo? Una pregunta muy inteligente. Y bueno, que con eso debíamos de haber empezado este video, pero quería reservarlo para contestarle en el orden en el que me hicieron las preguntas. Mi discapacidad está relacionada con el cerebro, y como ya lo expliqué anteriormente, no es lo mismo que la mente. O sea, mi mente está, digamos que el software que está dentro de mi cerebro está intacto, o sea, la mente está intacta, pienso muy bien, gracias a Dios. Del lado cerebral, mi discapacidad se llama paraparesia espástica, y aquí me voy a extender un poquito en términos médicos, porque pues la ocasión lo amerita, ¿no? La paraparesia espástica primero nos refiere que son 4 extremidades, porque biparesia es de 2 extremidades, ya bien sea brazos y piernas, o paraparesia, que son 4 extremidades, que el músculo siempre va a estar contraído en lugar de estar relajado. Entonces el estado de los músculos de una persona normal son relajados, no tienen tensión. Entonces yo cuando camino, hago un movimiento, las 4 extremidades siempre están por órdenes del cerebro contraídas, muy duras, muy rígidas. Entonces mi movimiento es limitado, como el de una persona que siempre está así durísima. Entonces esa es la paraparesia espástica, y esta enfermedad se produce porque hubo hipoxia al momento del nacimiento. ¿Qué quiere decir hipoxia? La hipoxia es la falta de oxigenación al momento del nacimiento. ¿Qué quiere decir? Que al no haber oxigenación correcta, hubo apoptosis celular. ¿Qué quiere decir? Que se murieron algunas células, llamadas neuronas, y entonces la parte motriz en mi cerebro no funciona adecuadamente, o no funciona como debiera, porque otra parte del cerebro está haciendo una compensación a su manera. Entonces la respuesta es esa: tengo parálisis cerebral, deriva en una paraparesia espástica. Mucho me preguntaron en estos días si la parálisis cerebral era un estado vegetativo, y bueno, pues yo le contesto que no. El estado vegetativo nos habla de muerte cerebral. ¿Qué quiere decir? Que se murió todo el cerebro, ya no hay mente, ya no hay el software se borró, se formateó, y el cerebro ya no está trabajando, no puedes mover las extremidades porque no hay conexión con la columna vertebral, no hay ningún tipo de señal, no hay energía. Para los que no sepan, nuestro cerebro libera energía eléctrica, y es como nosotros podemos hacer movimientos, parpadeos, nuestro corazón late, y muchas funciones dependen de nuestro cerebro. Entonces, cuando hay muerte cerebral, se formatea
el software, no hay nada y ya no hay señal, y es cuando se produce la muerte cerebral, que no es lo mismo que una fracción de tu cerebro no esté trabajando correctamente. Pues ahora vamos con la tercera pregunta que me hace Joely Alba. Es una pregunta muy interesante y ella me pregunta que si me han discriminado por mi discapacidad. Esta pregunta es bastante interesante también porque pudiera parecer que la discriminación es un discurso muy de hoy, muy 2020, ¿no? Discriminación racial, discriminación de género, discriminación. Hay muchos tipos de discriminación y yo pienso que en algún momento, consciente o inconscientemente, todos hemos sido discriminados y discriminadores en algún punto de nuestra vida. Todos hemos sido discriminados o discriminadores, pero no le pongamos tanta atención a la discriminación por alguna o por otra cosa, sino qué vamos a hacer para que esta se acabe, para que esta se termine. ¿Me han discriminado? Evidentemente creo que sí, y creo que yo también en algún momento he tenido actitudes discriminatorias con otras personas, pero esto es de manera inconsciente o conscientemente, y bueno, pues estamos a buena época de corregirlo, de darnos cuenta de cuáles son nuestras actitudes discriminatorias, pero no sé si llamarle discriminado. Miren, en la secundaria hubo un episodio, tenía yo creo 14 años, en donde me acerqué a una chica y bueno, pues la chica me dijo, no, pues tú estás... Me acerqué con planes de entablar una conversación con ella y no sé, era una chica que me gustaba en el momento, ¿no? Y entonces yo me la acerqué y la respuesta de esta chica fue un poco de rechazo, y la razón que ella me dio fue que yo tenía una discapacidad. Entonces no sé si llamarla esto discriminación, porque no sé si la persona tuvo miedo o realmente fue porque yo tenía una discapacidad. Entonces hay que tener un poquito de cuidado cuando se evalúa si ha sido discriminado, porque puede ser que la gente tenga miedo o realmente tenga algo contra tu grupo social, en este caso las personas con discapacidades, ¿no? Y si esa persona realmente le da miedo y no le caes del todo mal, pero tiene dudas por tu discapacidad o no sabe cómo tratarte, bueno, pues esto ya no es tanto discriminación, sino que la persona está mal informada. Y bueno, pues ahí está la respuesta a la pregunta de Joely. Por otro lado, Raciel RG Donovan me pregunta si mi discapacidad ha afectado en mi estado emocional. Bueno, cuando era un niño, evidentemente cuando uno es muy joven no comprende uno el porqué de las cosas, no sabe uno la razón en sí del porqué y lo buscas incansablemente, ¿no? Buscas el porqué tienes una discapacidad e intentas encontrar respuestas, ¿no? Entonces en algún momento cuando era más chico afectó a mi seguridad el no ser como los demás, en tanto que yo llegué en una ocasión a fingir que yo era una persona normal, o a quererlo fingir sabiendo que pues yo no podía, ¿no? O no sabiendo en ese momento cómo esto iba a afectar, ¿no? Entonces es complicado de contestar porque los seres humanos somos una caja de emociones guardadas, de emociones contenidas. Entonces en algún momento yo creo que sí ha afectado mi comportamiento emocional el ser una persona con discapacidad, porque bueno, pues algunos de nosotros no podemos acceder a algunas cosas. Por ejemplo, digamos que yo quisiera ser policía, ¿no? De cualquier tipo de cualquier tipo de institución policíaca, ¿no? Entonces, por los exámenes y los parámetros que se exigen, y por lógica, no tienes el movimiento ni la coordinación para lograr ser un militar o lograr ser un policía o en el momento lanzarte de un paracaídas, y no porque tú no quieras, sino porque las instituciones tratan de cuidar a quien se avienta de un paracaídas. Es como un ejemplo. Entonces es complicado porque algunas cosas se nos niegan, ¿no? Y por ejemplo yo recuerdo mucho una anécdota en la que yo
quería incorporarme a un equipo de fútbol. Y bueno, pues yo tendría por ahí de 11, 12 años. Y bueno, pues yo me acerqué con la gente de fuerzas básicas de un equipo que no voy a mencionar, obviamente, porque no se debe, no es bueno mencionar este tipo de cosas cuando el fin puede ser dañar a alguien, ¿no? Me acercaba yo con el entrenador de una filial de un equipo y bueno, pues mi papá le comentó que yo quería jugar, que yo quería formar parte del equipo, ¿no? Porque yo siempre he sido fanático del fútbol. Ahora menos que antes, porque cuando es niño uno todo se le hace grandioso. Y pues ya estoy muy grande y ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, en ese momento se acercó mi papá con el entrenador de esta filial de este equipo. Y bueno, pues se le preguntó si me podían incorporar. Y el entrenador dijo que lo iban a evaluar. Y no lo culpo, es difícil tener a una persona con discapacidad dentro de un equipo de personas normales. Se puede decir que hasta injusto, ¿no? Y peligroso al mismo tiempo. Pero lo evaluaron y lo platicaron. Y pues al final lo único que se hizo fue que me hicieron un regalo de una playera de este equipo. Y se le puso el número 12. Lo cual agradezco muchísimo, muchísimo en este momento a la filial del equipo, lo entiendo muy bien, pero en el momento me causó llanto y me causó coraje el no poder formar parte de ese equipo de fútbol, ¿no? Y como esas cosas he tenido varios episodios así en mi vida que ya les contaré en otros videos. Y bueno, pues esto causa frustración, ¿no? Causa dolor en mí por no haber sabido canalizar este tipo de cosas, no haber sabido asimilar este tipo de cosas que mi papá en ese momento trataba de explicarme y que yo no las entendía y que eran sentimientos que yo tenía encontrados ahí. Y bueno, pues esto cambia tu carácter, tus emociones, tu manera de ver la vida en el momento y pues a veces no es tan favorable, pero pues son cosas que uno como persona con discapacidad tiene que vivir y tiene que aprender a vivir con ello. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Esta es la última de las preguntas para este video y bueno, vamos a contestarla y después seguimos platicando un poquito. La pregunta es, ¿qué le dirías a las personas que por alguna situación especial no salen de su mundo a brillar? Y es de una profesora muy querida de mi prepa que se llama Marlu Aguilar. Y bueno, pues un saludo de antemano, profe. Y bueno, pues yo les diría que el ser humano puede lograr todo lo que se proponga, que todos podemos hacer muchas cosas por nosotros y por los demás, porque a este mundo se viene a trabajar, a pasar dificultades, a hacer cosas, a ser gente inteligente, pero no lo podemos lograr si no nos esforzamos en el camino. El físico matemático no pudo aprender física y matemáticas de la nada, no nació sabiendo. El artesano no aprendió a hacer sus artesanías de la nada. Lo principal es que identifiquemos cuáles son nuestras áreas flacas como personas. Y en general, no nada más las personas con discapacidades tenemos problemas. Todo el mundo tiene problemas y esto lo sé. Entonces, a esa gente que no sale de su burbuja, de su mundo, yo le diría que identifique cuáles son esas razones por las cuales no sale de su mundo. En primera, si tiene miedo, si tiene pena, si tiene vergüenza y por qué, de dónde viene. A lo mejor nuestro aspecto físico juega un papel muy importante. Hay que aceptarnos como somos, hay que aceptarnos como venimos a este mundo y hay que saber asimilarnos como personas para que las demás personas puedan asimilarnos. Entonces es un tema muy amplio, pero hay que identificarnos como personas. Hay que saber cuáles son nuestras áreas débiles y cuáles son nuestras áreas fuertes y a lo mejor fortalecer esas áreas débiles en cuanto a lo social, en cuanto a las personas, en cuanto a la gente. Pero aparte yo te diría que te enfoques en aquello que puedes hacer bien. Digamos que por una lesión en el ojo no puedes ser cirujano, digamos. Ok,
tienes ese problema, esa limitación. Pero entonces a lo mejor eres bueno dando discursos, eres bueno haciendo reír a la gente. Entonces no puedes vivir la vida pensando en esas partes flacas que te dio la vida, que te dieron las circunstancias. No puedes culpar a tu familia de esas faltas, de esas carencias. Sin en cambio puedes buscar esas áreas fuertes y trabajar más duro en ellas. Y bueno, pues esa sería la respuesta a esta pregunta. Un consejo que yo te daría es: duérmete más tarde que toda la gente, levántate más temprano, sé más limpio que la demás gente, sé más disciplinado que la demás gente, y no habrá meta que no puedas lograr. No habrá meta que no puedas lograr. Y bueno, pues de todo corazón espero que te haya gustado mucho este video. Ya sabes que para ayudarme a que más gente lo vea, a que gente que tiene alguna discapacidad lo vea, es dándole al botón de suscribirte, activando la campanita que tiene ahí a un lado, para que cada que suba un video te llegue una notificación de que ya subí un video. Otra cosa que puedes hacer para apoyarme, para que más gente pueda ver mis videos, es dándole al cajón de los comentarios, dejando tu comentario, tu opinión de lo que te gustó y de lo que no te gustó de este video. Si tienes a alguien, un familiar que tiene una discapacidad, si tienes a un papá de familia que no sabe qué hacer con su hijo con discapacidad, muéstrale este video. Y si tiene alguna duda, que me las haga saber en los comentarios, que me mande mensaje. Las redes sociales de tu servidor están en la descripción de este video. Y bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Estoy seguro que va a ser muy beneficioso para mucha gente si lo compartes, si comentas, va a llegar a muchos lados. Y bueno, pues, ¿qué te puedo yo decir? Vive la vida como si fuera el último día y nos vemos la próxima.